Hasta el 28 de noviembre tiene como plazo la Asamblea Nacional para pronunciarse sobre la proforma presupuestaria que fue remitida por el presidente de la República. Ahora, el jefe de Estado puede, con esas observaciones que la Asamblea Nacional ha realizado a la proforma presupuestaria, acogerlas o inobservarlas. Lo cierto es que este plan de ingresos y gastos nos permite observar cuál es el camino que resolvió seguir el régimen en la conducción económica del país. Y sobre eso vamos a conversar con Guido Chiriboga, legislador, ponente de la proforma y presidente nacional de Creo. Guido, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín, gracias por tenerme aquí. Buenos días con todos aquí en Ecovisa. Usted es actualmente presidente nacional de Creo y durante la campaña electoral perteneció al círculo íntimo del candidato Guillermo Lasso, mientras César Monge ejercía el cargo de presidente nacional del movimiento político. En todo caso, usted recuerda muy bien lo que se ofreció en campaña, lo que se ha hecho hasta el momento y qué es lo que se está proponiendo a la ciudadanía en el presupuesto 2022. En esta proforma, ¿las ofertas incumplidas de campaña superan a las que se han cumplido o ahí se dan? Yo creo que hemos excedido y por bastante las expectativas del país y lo ofrecido en campaña. Ya vamos 10,5 millones de ecuatorianos vacunados completamente, ya estamos vacunando niños, se va a regresar a la presencialidad, 400,000 niños van a regresar ahora a las escuelas que no había antes. Estamos también en una lucha contra la desnutrición crónica infantil que ha emprendido nuestro presidente Guillermo Lasso, un tema que nunca se había tocado en este país, de verdad con una deuda social enorme, Lenín, que le teníamos hacia el Ecuador. En la provincia de Chimborazo, en la provincia de Santa Elena, más del 30% de desnutrición crónica infantil, y ciertos cantones como Guamote con más de 54% de desnutrición crónica infantil. Para eso es que pasamos la ley de desarrollo económico, estamos pasando el presupuesto general del Estado 2022 para poder atender a quienes más necesitan en el Ecuador. Ese es el foco nuestro, atender a los más necesitados. Muchas ofertas que se hicieron se las tiene que cumplir por parte del Estado, y eso según sus disponibilidades, que son escasas. Otras las puede ejecutar directamente el presidente. Yo le pregunto, Guido, ¿en la proforma se cumple con los pagos atrasados al IES, a los gobiernos autónomos descentralizados y al sistema financiero? Sí, en gran manera, mucho más que lo que nunca se ha hecho. Tenemos aquí un cuadrito, Lenin, para los que nos ven, en los pagos sociales que se está realizando, los subsidios, digámosle así, para el seguro más de 2.500 millones, 2.200 millones de dólares, para bonos, como el de desarrollo social, el bono humano, 1.400 millones de dólares, subsidios en combustibles que lo recibe la gran mayoría de los ecuatorianos, otros 1.300 millones de dólares. Entonces, sí hay un enorme foco en un apoyo social hacia aquellos que más necesitan. De estas deudas al sector no financiero del Estado, también es oportuno y urgente que se reforme la ley del IES para que su administración no siga estando inconstitucionalmente en manos del gobierno, sino de los dueños del dinero. Sin embargo, en la proforma consta que el gobierno le va a meter otra vez bonos al IES y el proyecto de ley que cambie esa situación no aparece todavía por ningún lado. ¿De dónde van a salir esos 4.730 millones de deuda interna que se van a emitir? ¿A quién se los van a colocar? Bueno, es el resultado de 14 años de que usaron el IES como caja chica. Eso ahora ya no se da. De ahí a recuperar, para mí y para todos los que somos parte de este nuevo Ecuador que nació el 11 de abril en las urnas, el IES es de los afiliados y hacia allá tenemos que llegar. Tenemos que tener también un país solidario donde todos contribuimos hacia aquellos que más necesitan. Pero esos 4.730 millones de bonos de deuda interna, ¿se los van a colocar al IES como tradicionalmente ha ocurrido desde la Revolución Ciudadana y que continuó en el gobierno de Lenín Moreno, o se va a cambiar el destino de esa plata? De esos papeles, mejor dicho. Esa es una pregunta más para el Ministerio de Finanzas. Cómo manejar ese cruce de cuentas, que de verdad es importante porque son dineros ajenos que siempre se respetarán. Pero no irán al IES. Debe ir, o sea, así si salieron lo que haya salido de los fondos de los
afiliados debería de siempre ser pues respetado el origen de los fondos. En la Proforma 2022 se nota que se continúa con el modelo de mayor endeudamiento para provecho del engorde del Estado, que ustedes tanto criticaron antes de llegar al gobierno. En la Proforma no se consideran mayores rebajas en los gastos del Estado, en sueldos, por ejemplo, y más bien las rebajas son en inversiones. De esta manera, Guido, se está dejando de lado la posibilidad de cambiar el modelo económico de un modelo estatista a uno de mercado. Hay un cambio drástico, Lenín y televidentes de Ecuavisa esta mañana. Hay una reducción enorme en cuanto al déficit, que el déficit se convierte automáticamente en deuda y esa deuda se convierte en impuestos posteriores. Si me ayudan aquí con el gráfico, heredó el gobierno de Guillermo Lasso 7.2% de déficit, 7.2, más de 7.000 millones de dólares de déficit que se convierte en deuda, que luego se convierte en impuestos. Solamente en el parcial del 2021 que pasó a manejar el gobierno de Guillermo Lasso, se bajó a 4% el déficit. Para este año 3.4% y pasando la ley que vamos a tratar hoy en la Asamblea a 2.4%, con una clara tendencia y dirección hacia déficit cero. Eso era algo inimaginable en los 14 años anteriores, donde nos llenaban de deuda, deuda y más deuda. Estamos con un gobierno completamente responsable en lo fiscal y completamente enfocado en lo social. Se han pasado de 7.000 millones de déficit a 3.000 y pico de millones sin subir impuestos. ¿Por qué para pasar de 3.000 y pico a 2.4 sí tienen que poner impuestos? Es un tema de solidaridad, Lenin. Aquellos que más tienen, salimos de 2 años de pandemia global, aquellos que más tienen debemos de contribuir para ayudar a los que más necesitan. Y al tener déficit ya acercándose a déficit cero, es menos deuda y por ende menos impuestos futuros para nuestros hijos, para todos. Vamos a llevar a déficit cero y Dios mediante un superávit. Hemos tenido oportunidades enormes de demostrar la capacidad de este gobierno. La semana pasada en Quito, usted estuvo ahí, Lenin, el Open for Business, ya se han concretado en miles de millones, ya hay 2.050 millones de dólares de nuevas inversiones. Se ha recuperado la credibilidad en el gobierno ecuatoriano y somos ya sujeto de inversión. Eso se convierte en trabajo. Ya hay 275.000 nuevas plazas de trabajo creadas en estos 5 meses, yendo muy bien encaminados hacia 2 millones de nuevas plazas de trabajo en estos 4 años de gobierno. Y a propósito de ese aspecto, de esa particularidad, la de las inversiones, cuando son las 7:05 de la mañana, Denise Molina tiene también algunas preguntas para usted. Adelante, Denise. Asambleísta, dejemos la deuda a un lado, hablemos de inversión. Se ofreció inversiones desde el sector privado, pero ahora se observa que el gobierno pone énfasis en las inversiones extranjeras en sectores estratégicos desde el Estado. Desde hace más de 40 años, minas, petróleos han sido los únicos rubros de inversión extranjera verdaderamente importantes. Superan a los que se han hecho en la agroindustria o también la industria de alimentos con empresas de categoría mundial que tiene presencia en el Ecuador. Hablemos de Nestlé, hablemos de Unilever. ¿Por qué en la Proforma se considera un precio congelado del petróleo cuando este ya ha superado los $70 y el presidente ha ofrecido aumentar la producción en un 50%? Bueno, sí han habido inversiones también comprometidas en sectores de alimentos y bebidas. Por ejemplo, yo estoy con la gente de la Cervecería Nacional, que van a invertir una cantidad importante de dinero en nuevas plantas y equipos de producción. Entonces es en todos los segmentos de la economía, pero empezando en petróleos y minas, como bien indicaste, y pasando a alimentos y bebidas, lo que hay ahora y también en servicios. Hay una nueva aerolínea que ha solicitado permisos de operación. Entonces estamos muy bien encaminados para tener un Ecuador productivo. Para eso se basa en la credibilidad que ganamos este 11 de abril. Recordemos que bajaron más de 800 puntos del riesgo país entre el 11 y el 12 de abril, solo con salir electo Guillermo Lasso. Esa diferencia nos trae empleo, que es lo que todos queremos. Nuestra lucha es contra la desnutrición crónica infantil, contra la pobreza extrema,
contra el desempleo. Ese es el foco que tenemos que llevar y eso es lo que se ha venido logrando paso a paso. Van 5 y pico de meses y se ha logrado de verdad muchísimo y también tenemos mucho por Ahora, la promesa de aumentar la producción petrolera no contradice la oferta gubernamental hecha en la cumbre de cambio climático sobre una inmediata moratoria que debería ser seguida por un congelamiento de la producción en minas y petróleos. No lo contradice para nada. La propuesta principal de Guillermo en la COP26 fue noticia mundial. Donde se aumentaron en 60.000 kilómetros cuadrados la reserva marina de Galápagos. Eso es de verdad proteger a nuestra fauna, a nuestra riqueza natural, a nuestras preciadas Islas Galápagos. Con ese hectaraje se cierra la brecha que había entre la parte continental marina y la parte insular marina. Y con eso protegemos también a nuestra fauna marina tan importante y se generará luego en beneficios también en turismo para el Ecuador. Gracias, asambleísta. Lenin, tú continúas con más. Al ofrecerse los sectores estratégicos en minas, en petróleos y que tienen siempre tan buena acogida por parte de los inversionistas por las condiciones que se ofrecen, no se está haciendo, Guido, no se está apuntando a un descanso de la recuperación del país únicamente en el sector estatal. No, para nada. Tenemos un gobierno muy enfocado en que el sector privado sea muy dinámico. Y pero eso todavía no empieza. La semana pasada en Quito. Bueno, es un proceso, de verdad, ya hay muchísimo interés, hemos recibido gente, también inversión regional, ¿no? De Perú, de Chile, de Colombia, han venido muchísimos a poner nuevos colegios, casos que conozco, y que quieren invertir acá en Ecuador en bebidas carbonatadas, en textiles, en manufactura. Entonces, tenemos mucha inversión regional también, viendo a Ecuador como el lugar natural para crecer sus negocios por la seguridad que brinda el gobierno de Guillermo Lasso. Esperemos entonces que esa balanza se equilibre un poco, porque hasta ahora petróleos, minas, y esos son recursos estratégicos, le pertenecen al Estado, es donde apunta el grueso de la inversión. No digo que no haya en otros sectores, pero el grueso se encuentra en estos sectores estratégicos en manos del Estado. Ahora, los esfuerzos del gobierno en mejorar la imagen internacional del país, ¿ya están dando resultados todavía? ¿Ustedes realmente lo sienten de esa manera o todavía hay que esperar un poco más para las asociaciones público-privadas? Por ejemplo, a la ley de inversiones que está previsto que se remita el próximo año a la Asamblea Nacional. Bueno, o Dios mediante este año, después de que tratemos la ley de desarrollo económico. Pero sí se está dando ya resultados. De España está viniendo ya inversionistas también, muy interesados, luego de un viaje muy exitoso del presidente Lasso a España. Entonces tenemos un estadista que ha sabido atraer con esta frase que a mí me gusta mucho de más Ecuador en el mundo, más mundo en Ecuador. Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, su primera visita a Latinoamérica para el proyecto de inversión de 40.000 millones de dólares para la región, lo hizo en Ecuador. Y el primer desembolso va a ser acá en Ecuador. Una parte de esos 40.000 millones va a ser para acá, para Ecuador, para desarrollo de infraestructura y proyectos sociales. Y eso por la gran cercanía que ha logrado el presidente Lasso. Y en cuanto a las asociaciones público-privadas, se firmó esta semana el decreto formando la Secretaría de Asociaciones Públicas Privadas y lo va a encabezar Roberto Salas. Roberto Salas, para quienes lo conozcan, que nos escuchan, es una persona intachable, inmejorable, un profesional de primera, de muchísimo éxito en Ecuador, en Chile, en Colombia, en diversos países, y será un puntal en el desarrollo de las APPs. Guido, necesito que me ayude con una precisión. ¿Por qué razón continúa estando presupuestado el petróleo en $59.20 para el 2022, cuando al día de hoy abrió en los mercados internacionales el WTI en 78,91 y se prevé que se acerque rápidamente o que supere rápidamente los $80? ¿Por qué? Bueno, durante el año siempre hay variaciones en el precio del petróleo, variando incluso por temas de los ciclos de clima en
hemisferio norte. Cuando hay invierno, la gente usa más petróleo para calefacción en el norte y con eso sube el precio del petróleo. También y asimismo baja cuando ya no se requiere tanta la calefacción. Estamos de acuerdo, pero este valor es extremadamente conservador. Ya este año lo fue y de hecho el Estado, el gobierno ha recibido una cantidad importantísima de recursos por la diferencia entre lo presupuestado para el 2021 y lo que finalmente se recibió. Recordemos, Lenin, que hace año y medio atrás en Oklahoma el WTI, que es donde se marca en Cushing, Oklahoma, que es donde se marca el indicador, bajó a cero el precio del petróleo incluso. O sea, hay fluctuaciones que no son previsibles. Eso que usted dijo, Lenín, de que se prevé que sube, hay otros analistas que prevén que baja, eso no es algo previsible, sino pues el mercado de futuros no tuviera compradores y vendedores. Se llama prudencia entonces. Es un presupuesto extremadamente conservador, donde esperamos superar los indicadores, y para mí el indicador más interesante aquí para los que nos ven, para que sí que se quedan con una foto, que sea la de la rebaja del acumulado de la deuda que pasa a convertirse en déficit. Entonces el déficit presupuestario está muy bien encaminado hacia déficit cero. Esa es una diferencia enorme, donde vamos a tener responsabilidad fiscal demostrada en este presupuesto, con las asignaciones cada vez más grandes para salud, educación, los jubilados, los GATS. Ese es el Ecuador que queremos, un Ecuador solidario y un Ecuador enfocado en lo social y responsable en lo fiscal. Guido Chiriboga, asambleísta de CREO, ponente de la Proforma 2022. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias a ustedes y a todos los televidentes.